Sean todos bienvenidos a este podcast Yo Mismo en audio. Señores, hace unos días estuvimos hablando en este podcast en audio sobre la conversión de Daddy Yankee. Y quiero que escuchemos un poquito de lo que él decía en concierto. Cambió feliz, pero faltaba algo para hacerla completa. Y les tengo que confesar que ya sabía terminar. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mí. Bien, y mientras Daddy Yankee se convierte al Señor, acepta a Jesús como su Salvador personal en República Dominicana, el debate entre los cristianos es si se puede tener sexo oral. Bien, señores, lo digo así para que YouTube no nos tumbe este video, por lo que vamos a estudiar, a escuchar o hablar hoy. Y quiero que usted también pueda comentar sobre este tema. En República Dominicana se ha comenzado una contienda en las redes sociales de nuestros amigos cristianos evangélicos, los Rabacucu. Y vaya, uno se ríe, señores. Esto es yo mismo el podcast, yo mismo en audio. La sierva Wendy, una señora cristiana evangélica que ha tenido muchos repuntes en las redes sociales por su forma de llevar el evangelio, dijo lo siguiente. Quiero que ponga atención a esto para que usted pueda emitir su juicio conforme al SEXO. SEXO oral. Vamos a escuchar lo que dice la hermana Wendy o la sierva Wendy. Le quiero dar un despertar como un rey a mi esposo. Y si yo me quiero comer mi bolón de madrugada y quiero que él despierte en el cielo, pero ¿y cuál es el pecado? Si ese es mi esposo, si él no tiene derecho sobre si él no tiene derecho sobre su propio cuerpo, ese es mi esposo. Si yo quiero comerme mi bolón, mi dulce, mi carne, pero ese es mi esposo y mi esposo se me va a negar. No, sierva, quítese. No, usted va a despertar en el cielo. Si yo quiero darle un despertar en el cielo a mi esposo. Bien, a raíz de esto, entonces uno de los rabacucus le devuelve a la hermana diciendo lo siguiente. Pongan atención porque quiero que podamos hablar de este tema a la luz de la Biblia. Vamos a escuchar qué dice. No cambia, mi alma daba el padre, se metió papá si tú tienes tu mujer y también te llevas de guante, y que tienes que comerte tu bolón, y que bajar la parte íntima del hombre, se metió papá si tú tienes tu mujer, tú haces esto, te va a ver el diablo también, y si tu mujer también, si tú vas a la parte íntima también de tu mujer, llevándote de guante, se lo va a llevar el diablo. También el muy conocido cristiano evangélico, a quien se le conoció en las redes sociales utilizando el término de los rabacucus para señalarlo o para poder identificarlo, el hermano Soporte Mi Locura es el nombre que lleva en las redes sociales. Soporte Mi Locura dijo lo siguiente con respecto a las declaraciones de la sierva Wendy. Escuchemos qué dijo Soporte Mi Locura. Lamentablemente le doy un mensaje a Wendy. Ella dijo que no, con esa lascivia que chupase el bolón y hay que hacerle el despertar a mi esposo para que despierte en el cielo. Oye, que charlatanería sinvergüenzada. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Cómo que no? Dame atención, por favor, que yo siento que me puedo transformar. No, yo me puedo transformar. No. Es que la gente, en primer lugar, tiene que entender que para satisfacer a una mujer no es obligatorio hacerle el sexo oral. Ahí pudimos escuchar. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Lo primero que quiero descartar es el SEXO anal. Vamos a decirlo así, anal, para no mencionar el nombre como tal y puedan censurar este video. Vamos a descartar este tipo de relaciones con la Biblia y vamos a buscar en el libro de
Judas, específicamente el libro de Judas. El libro de Judas capítulo 1, específicamente el verso 7 dice: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Dos cosas rapiditas. Cuando habla de fuego eterno, indica de que se destruyó y no se volvió a construir nada más, ni se volvió a saber más de ese lugar. No es eterno de que seguirá ardiendo todo el tiempo, sino que es eterno de que donde destruye ya no se da. Entonces, primero aclaramos eso. Y lo segundo es que cuando se habla de Sodoma y Gomorra, todo el mundo sabe, pero si usted no sabe, entonces puede orientarse ahora. Se habla de unas prácticas que son antinaturales, entre ellas las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, usted entendió. Y también la práctica de utilizar las cañerías traseras. A la hora de estar riendo, un tema que el tema es serio, yo estoy intentando hacerlo de manera seria, pero me causa risa. Utilizar las cañerías traseras, y era parte de lo que se hacía en Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios también destruyó esta ciudad, o eliminó el pecado que había en ella junto a quienes portaban el pecado. Para seguir en la misma línea, otro versículo también que descarta el sexo, honor, es Romanos 1, capítulo 1, versos 26 y 27. Y este capítulo de Romanos 1, versos 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la atribución que merece su perversión. También otras versiones bíblicas y los comentarios bíblicos aclaran de que el acto de dos hombres también lo llevaban a colación, o lo llevaban a la práctica con mujeres, por ese mismo lugar que usted está entendiendo. La Biblia veta este tipo de relaciones como algo antinatural, por lo cual Dios no está de acuerdo con ese tipo de relación. Aclaramos esta parte del sexo, no, ¿verdad? Entonces vamos ahora con el centro de esta contienda entre los hermanos que ya escuchamos al inicio. Vamos a iniciar con Cantares así, con Proverbios 5, específicamente desde el versículo 15. Repito, Proverbios capítulo 5, desde el versículo 15 en adelante leemos de la siguiente forma: bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirla con gente extraña. Bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa, saciate de sus caricias en todo tiempo, recréate siempre con su amor. Este versículo claramente está en contra del trío Lo Pancho. Usted puede escucharlo, eso es del 15 al verso 19. Repito, Proverbios 5, del verso 15 al verso 19, ahí claramente está en contra de las relaciones entre tres personas. Eso es, aclaro, este contenido va dirigido a personas que ya se han casado, y también orientar a los jóvenes que no se han casado, que dentro del matrimonio estamos hablando de el SE, ¿verdad? XO dentro del matrimonio. Bien, entonces aquí habla claro
o redacta una parte donde habla de ese tipo de SEXO de manera oral y escrita. Saben que estamos tratando de hablar así para que YouTube no cancele este podcast en audio. Seguimos con otro versículo. En Cantares 7 al 8 podemos notar el acariciar los pechos con los labios o con la boca, como usted quiera decirle, un término más coloquial. Usted le agrega ahí cómo se diría eso en su país de manera coloquial, pero o de manera vulgar, de manera más rebuscada, para que no nos cierren este podcast. Dice de la siguiente forma, aprobando eso de que sí se puede. Cantares 7, desde el verso 7 en adelante, Cantares 7, o sea, capítulo 7, desde el verso 7 en adelante, dice de la siguiente forma: tiene el garbo de una palmera y son sus pechos como racimos. Ya he pensado trepar a la palmera y apoderarme de sus dátiles. Sean tus pechos cual racimo de uva y tu aliento cual aroma de manzana. En otras versiones bíblicas dice: es tu cuerpo como palmera y tus pechos son como dátiles. Y yo me dije a mí mismo: subiré, treparé la palmera y probaré sus dátiles. Usted está entendiendo lo que quiere decir. Quiere decir que eso aparece aquí en la Biblia como un acto realizable. Seguimos con otros versículos. El siguiente versículo está en Cantares capítulo 4, Cantares 4, verso 16. Repito, Cantares 4, verso 16, que dicta de la siguiente forma: levántate, viento del norte, ven acá, viento del sur. Ven y soplen en mi jardín. Eso es cantando, la esposa está cantando en este momento. Vuelvo y repito, estos versículos son expresados por la esposa. Repito nuevamente: levántate, viento del norte, ven acá, viento del sur. Vengan y soplen en mi jardín para que se esparza sus aromas. Ven, amado mío, a tu jardín y deleítate con sus dulces frutos. ¿De cuál jardín está hablando? ¿Qué es lo que quiere qué aroma que quiere que se esparza para que el amado, dígase el esposo, venga y pruebe el jardín? Bueno, seguimos con otro versículo. Usted está entendiendo, eso está en la Biblia. Poesía erótica se llama. Eso está en la Biblia. Seguimos con otro versículo. El siguiente versículo se encuentra en el mismo libro de Cantares, pero específicamente el capítulo 2 y el versículo 3. Repito, Cantares, capítulo 2, verso 3, que dicta de la siguiente manera: mi amado es entre los jóvenes como el manzano entre los árboles silvestres. Sentarme a su sombra es un deleite. Cuán dulce son sus frutos a mi paladar. Bueno, aquí está hablando la esposa, haciendo un simbolismo o una metáfora de su esposo. Repito nuevamente el versículo: mi amado es entre los jóvenes como el manzano entre los árboles silvestres. Sentarme a su sombra es un deleite. Cuán dulce es su fruto a mi paladar. Si el esposo es un manzano y tiene fruto, y ella se sienta bajo la sombra del manzano, prueba sus frutos y dice que son agradables, usted se imagina de qué fruto estamos hablando, ¿verdad? No hay que explicarle sin X. Estamos hablando exactamente de eso. Y aquí el texto bíblico presenta que para ella es un deleite probar los frutos de su amado. Seguimos con otro versículo. El siguiente versículo es un versículo que aprueba los besos de lengua. Los besos con lengua, esos besos así apasionados entre personas casadas, son aprobados por el siguiente versículo. Esto lo encontramos en Cantares, el libro de Cantares, capítulo 4, verso 11.
capítulo 4, verso 11, dice de la siguiente manera: de tus labios fluye miel, esposa mía, leche y miel hay debajo de tu lengua. La fragancia de tus vestidos evoca la fragancia del monte del Líbano. Dice aquí que miel y leche hay debajo de la lengua. Para usted poder saber que debajo de la lengua de la esposa sabe a leche o a miel, o leche y miel juntos, quiere decir que el esposo tuvo que meter su lengua debajo de la lengua de su esposa. O sea que tuvo que darle un beso, que popularmente decimos un beso de lengua o con lengua. Creo que hasta aquí los versículos han sido claros. Sin embargo, hay dos versículos más que quiero resaltar. Entonces, ¿dónde está el asunto aquí? Según Corintios, según la primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 4, repito, del 4 en adelante. Primera carta de Corintios, capítulo 7, desde el verso 4 en adelante, dice de la siguiente forma: la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente, repito, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Que dice aquí que la mujer, su cuerpo no es de ella sino de su esposo, y el cuerpo de su esposo no es de él sino de su esposa. Aquí no estamos hablando de machismo ni nada de eso, esta igualdad de condición en esto. Pero dice que si se ponen de mutuo acuerdo, entonces hay cosas que no realizan siempre y cuando estén los dos de acuerdo con respecto a ciertos actos. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? Seguimos con un siguiente versículo, valga la redundancia. Encontramos en la carta de Hebreos 13, capítulo 13, carta de Hebreos, capítulo 13, específicamente el verso 4, dice de la siguiente forma: todos ustedes deben honrar sus matrimonios y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros, los juzgará Dios. Repito nuevamente el versículo, carta de Hebreos, capítulo 7, verso 4, dice: todos ustedes deben honrar sus matrimonios y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros lo juzgará Dios. Está bien claro aquí esta discusión. Hay versículos bíblicos que podrían presentar que sí. Así también hay otros versículos que vamos a dedicar otro podcast para hablar de los versículos que dicen que no. Sin embargo, hay asuntos de mutuo acuerdo y es la recomendación que usted, si es casado, pueda ir en oración y que el Señor le arroje luz con respecto a si usted debe o no debe. Pero una cosa importante es, ambos deben de estar en mutuo acuerdo con respecto a este tema tan candente que se está ventilando en las redes y que ha tenido un gran apogeo en este tiempo, despertando incluso el interés de las personas que no procesan ningún tipo de denominación religiosa. Hacemos este aporte con el deseo de que usted pueda, además de aprender, también estudiar por su propia cuenta. Puede dejar su comentario en la caja de comentarios, puede suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que le lleguen más contenidos como este. Gracias por el apoyo. Esto es Yo Mismo en Audio, el podcast por su canal Yo Mismo The Show. Bendiciones.